Bien. No sé si tenga alguna pregunta puntual. Yo les envío el solucionario para aprovechar mejor este tiempo aquí en la clase. Bien. Entonces estamos hoy a 23 de marzo. Sería bueno entonces que los que están presentes marquen asistencia aquí en el chat. Bien. Para guardar ese registro. Bueno. Entonces nosotros, la última clase hablamos sobre derivadas parciales. Bien. Y la idea de hoy es estudiar esta regla de la cadena para funciones de varias variables. Bien. Ustedes conocen una regla de la cadena para funciones de una sola variable. Aquí tenemos un paralelo a eso. Bien, en este plano de funciones de dos variables. Listo. Sin embargo, antes de eso me gustaría, creo que nos faltó hablar un poco más acá en derivadas parciales sobre las derivadas de orden superior. Bien. ¿Cómo así que de orden superior? Bueno, ustedes vieron cuando uno deriva una función de dos variables, nuevamente obtiene una función de dos variables. Entonces tiene sentido o derivarla de nuevo, ¿no? Ya que estoy en un contexto de funciones de dos variables. Entonces a esta se le denomina derivadas de orden superior. Bien. Entonces vamos a ver de qué trata la notación que se usa. Es decir, se define por medio de un límite también, claro, pero nosotros aplicaríamos las reglas que ya sabemos. Bien. Simplemente voy a mostrarles qué notación se usa para esas derivadas de orden superior. Entonces aquí está. Nosotros aprendimos a derivar con respecto a x una función y pusimos un nombre, ¿no? Tenemos dos formas de notar esas derivadas parciales. Una es más sencilla, colocar simplemente f sub x. Esto indica que derivé con respecto a x. Y la otra es utilizar esta notación, la derivada parcial de f con respecto a x. La misma notación se usa cuando derivamos con respecto a y. Bien. Esta función que tengo aquí es una función de dos variables. La puedo derivar de nuevo, ¿sí? Yo puedo derivar de nuevo con respecto a x. Entonces, para hablar de esa segunda derivada con respecto a x, colocamos así, d2, indicar que es la segunda derivada de f, y con respecto a x. Entonces, aquí coloco x2, ¿ya? Esa es la notación. Y en el otro caso sería f x, x, ¿bien? Coloco dos subíndices aquí, x para indicar que la segunda derivada, que derive dos veces respecto a x. Entonces tenemos esa notación. Podemos hacer un ejemplo, claro. Fíjense aquí en el libro la misma notación cuando derivamos con respecto a y. Dos veces la función. ¿Bien? Y tenemos el concepto de la derivada parcial cruzada. Es que la derivada parcial cruzada, que derivo primero con respecto a x, por ejemplo, y lo que me derivo con respecto a y. ¿Bien? Están las derivadas cruzadas, las dos que están aquí. Entonces, ¿cómo lo denoto? Bien. Entonces, digamos que derivé primero con respecto a x. Tengo f, derivé con respecto a x. Bien. Y esto a su vez lo derivo de nuevo, pero ya con respecto a y. A esta función que estoy instalando entre paréntesis, se le aplicó de nuevo la derivada con respecto a y. ¿Cómo puedo anotar eso? Lo puedo anotar así como está ahí, o lo puedo escribir así también. Delta, coloco al cuadrado esto porque estoy derivando dos veces la función f, y coloco así, la derivada parcial con respecto a x, primero y luego con respecto a y. Esta sería la notación. Bien. Entonces aquí importa este orden, ¿no?
Voy como de derecha a izquierda, primero, segundo. Ya. Tengo otra notación para eso, sí. Puedo escribirlo así también. Puedo escribir F sub X, Y. Bien. Esta notación que me está diciendo entonces que cuando aparezca X, Y quiere decir que derivo primero con respecto a X y después con respecto a Y. ¿Listo? Entonces no es lo mismo decir F, Y, X, F sub Y, X que F sub X, Y. Y primero es Y y luego con respecto a X. Bien. Una notación que aclara aquí el libro además. Entonces eh, dice aquí el orden va de derecha a izquierda y aquí a izquierda a derecha. En esta notación con deltas. Quiere decir que va de derecha a izquierda, que primero derivo con respecto a X y lo que me dé lo derivo con respecto a Y. Y aquí, cuando me aparece esta notación f de x, y, quiere decir que voy de izquierda a derecha, primero con respecto a X y después con respecto a Y. ¿Bien? Tenemos esa aclaración ahí con derivadas parciales. ¿Y cómo se hace? Igual que siempre, es decir, si usted está derivando con respecto a X, pues asume Y constante. Si deriva con respecto a Y, asume la variable X constante y aplica las reglas que ustedes ya conocen. Bien. Aquí hay un ejemplo sencillo. Vamos a ilustrar este ejemplo. Entonces, bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? ¿Está todo bien? Bueno. Sí, sí está bien el audio, está entrecortado. Está todo bien, ¿cierto? Sí, gracias, escucho eso. Bien. Entonces recuerden que, bueno, ya la próxima semana es Semana Santa, ¿no? Y luego de Semana Santa viene otra clase más, otra semana de clase más. Y de ahí ya termina el primer corte. Bien. Si nosotros miramos el contenido programático, ¿cuál es la idea? Que estamos un poquito atrasados, pero eso se va a compensar en el próximo corte. ¿Cuál es la idea que vamos, qué es lo que voy a hacer? Que comúnmente hago en este curso. Entonces vamos a ver hoy regla de la cadena para funciones de dos variables y derivadas direccionales y gradientes. Bien. Y esta parte de planos tangente y rectas normales lo aplazamos para el próximo corte, que ahí en ese contexto se usa mejor. Aquí está como fuera de contexto un poco. Bien. Entonces vemos hoy estos dos temas. De planos tangentes queda ahí pendiente para cuando lo veamos en el próximo corte. Y eso es lo que vamos a ver hoy, esto que está señalado aquí. Y Profe, una clase pregunta. del sábado, vamos a ver. Este Sí, corte, ¿habrá otro quiz? como este corte no, este corte solo tiene un quiz. Ya lo Y hicimos y ya no hay más. taller, y Sí, taller, talleres después, yo lo puedo enviar por ahí la próxima semana, para que lo vayan revisando y todo. El vale. taller está aquí para el 5 al 10 de abril. Bien, pero puedo enviarlo mucho antes para que tengan más tiempo. Entonces, la idea es que la próxima clase veamos, o sea, es decir, el sábado, veamos extremos de funciones de dos variables y si alcanzamos a ver algo de aplicaciones. Bien, antes de de salir, antes de la Semana Santa. Listo. Tratar de ver estos dos temas, o por lo menos este. Y cuando regresen de Semana Santa, ver ya estos dos en la primera clase. En la primera clase y en la segunda hacemos taller. Y ahí alcanzamos todo sin problema. Listo, excepto este tema, que yo creo que es mejor verlo acá adelante. La parte de integrales, dobles, tal vez allí sea mejor. O inclusive, puede ser ahí. ¿Listo? Entonces tenemos eso. Entonces vamos a cumplir esta meta de hoy. Estudiar regla de la cadena en esta primera sección. Y en la siguiente estudiar derivadas direccionales y gradientes. Eso es la idea. Bueno, entonces hagamos este ejemplo. ¿Listo? Entonces dice, hallar las derivadas parciales de segundo orden
de esta función. ¿Bien? Y determinar la derivada parcial cruzada en el punto menos 1, 2. Bien. Entonces, miren la función. 3x por y a la 2 menos 2 por y más 5x2 y a la 2. ¿Bien? Entonces, si yo derivo esto con respecto a x, ¿qué me da? A ver, entonces, si derivo con respecto a x, asumo y constante. Entonces, me queda la derivada de este x aquí es 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué me queda? Queda 3y2, que es este que está acá. Si sigo derivando con respecto a x, la derivada de menos 2y es 0, que esto es como una constante. Si sigo derivando con respecto a x, derivo aquí, por ejemplo. La derivada de 2x me da, perdón, de x a la 2, me da 2x. 2x por 5 me da 10. Entonces me da 10x a la 2. Es este que está acá. Estoy asumiendo y constante. Bien. Entonces miren que aquí me están pidiendo esta derivada cruzada. Según la notación que estudiamos, cuando aparece así, primero derivo con respecto a x y lo que me dé lo derivo con respecto a y. Bien. Entonces, si esta función la derivo ahorita con respecto a y para hallar esta derivada cruzada, ¿qué me daría? Pues si derivo con respecto a y me daría 6y acá, que es este valor. Y si derivo aquí con respecto a y, este 2 pasa a multiplicar, me daría 20xy. Bien, entonces es la derivada parcial cruzada. ¿Cuánto me da eso cuando lo evalúo en el punto menos 1, 2? Eso me da, bueno, donde está x coloco menos 1, donde está y coloco 2. Aquí me daría menos 6. Perdón, 12, ¿no? Que y vale 2, 12. Y aquí me daría menos 1 por 2 da menos 2. Me da 12 menos 40, ¿no? Bueno, aquí está. Igual a menos 28. Entonces da un número y hasta el momento no tenemos una interpretación para esa derivada parcial cruzada desde el punto de vista gráfico. Alcanzamos a ver que estas derivadas parciales son pendientes de rectas de curva, ¿no? Esto me da la pendiente de una curva. Esta es la de otra curva. ¿Qué curvas? Las que se forman cuando intercepto la gráfica de esta función de dos variables con un plano que es paralelo al eje X y que pasa por el punto en el que yo evalúe esta derivada parcial. Bien, creo que eso lo vimos. Y entonces si se hallan las derivadas parciales cruzadas, aquí también, bueno, el ejercicio dice hallar todas las derivadas parciales de segundo orden. ¿Sabes cuáles son esas? fxx, las dos con respecto a x, las dos con respecto a y. Las cruzadas ya calculamos esta. De igual forma se hace esto. Bien. Pero siguiendo las mismas reglas. Entonces no creo que valga la pena mucho este ejemplo. Solo observar algo interesante. Y es que miren que las derivadas parciales cruzadas coincidieron, ¿no? Por ejemplo, aquí f sub xy dio 6y más 20xy. Y f sub yx dio 6y más 20y. Perdón, más 20xy. Estas dos coinciden. ¿Bien? A pesar que las derivadas parciales no. Miren, hasta aquí hasta este primer paso no coinciden. ¿Bien? Pero al final resultaron coincidiendo las derivadas cruzadas. Entonces, eso es un teorema importante, ¿no? Que establece cuándo las derivadas parciales son iguales. Entonces, aquí dice, teorema 13.13. Es importante más adelante, tal vez en un curso todavía de matemáticas especiales, se usa este resultado. Bien. Dice que si f es una función de tal modo que esas derivadas parciales son funciones continuas, las derivadas parciales cruzadas en alguna región del plano, entonces estas derivadas cruzadas coinciden. Bien. Ahora, esta hipótesis aquí dice que estas derivadas tienen que ser cruzadas, tienen que ser funciones continuas. ¿Cómo uno hace para la relación continua? Bueno, primero busca dónde esas derivadas parciales cruzadas tienen problemas de indeterminación, ¿bien? Y digamos que aplicar un poco la técnica que vimos sobre continuidad, tomar el límite y ver si
como está definida la función en un punto, coincide con el valor del límite ahí. Aunque esto no es de preocupar, porque todas las funciones que nosotros estamos tratando aquí, realmente todas son continuas. Entonces, es un hecho casi que esto se va a cumplir. Estas derivadas cruzadas son iguales. Y aquí vemos un ejemplo, ¿no? Precisamente, aquí se calcularon esas derivadas parciales cruzadas, y esto son cosas lineales. Esto, su dominio es todo el plano. No tengo forma de que, no tengo posibilidad de indeterminación. Las dos son continuas. Entonces, por eso son iguales, según en virtud del teorema. Bien. Entonces, tenemos eso por ahí. Y ahí termina la sección. Bien. Entonces, si ustedes ya aprendieron a derivar parcialmente, eso que aparece ahí es simplemente repetir esos procesos. Bien. Tener en cuenta la notación, ¿no? La notación que expliqué aquí. Bien. Entonces, tenemos eso ahí para finalizar la sección. Y ya lo que se espera ver en esta primera sección de clase hoy es este tema sobre regla de la cadena. Bien. Que es de la sección 13.5. Recuerden que ustedes siempre tienen el contenido programático ahí a la mano, entonces es bueno que ustedes hagan lecturas previas del libro antes de clase, ¿no? O si ustedes me preguntan en el grupo qué se va a ver la próxima clase, yo les digo, y para que ustedes se adelanten también. Bueno, entonces tenemos la regla de la cadena. ¿En qué dirección va a estar la regla? ¿De qué trata? Bueno, nosotros podemos considerar funciones de dos variables, claro. Piensen en esta función, está aquí. Dice x al cuadrado por y menos y a la 2. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos esta función. Veamos un poco de qué trata la regla de la cadena. F de xy igual a x cuadrado por y menos y a la 2. Bien. Entonces tenemos que esta función f depende de x y y. Pero hay casos, digamos, esto seguramente si lo gráfico me da una superficie, ¿no? Claro. Pero ocurren casos en que estas funciones x y y, estas variables que son independientes ahí, en realidad a su vez dependen de otras funciones. ¿Qué quiere decir eso? Que f depende de, o dependen de otro parámetro, pues. Como en el ejemplo. Consideren este ejemplo que estamos revisando. Entonces, miren, tenemos la función de dos variables aquí, donde en principio x y y son variables independientes, pero fíjense que aquí nos dice que x es igual a seno de t y y es igual a e a la t. Entonces aparece una tercera variable ahí. Seno de t. Aquí aparece e a la t. Bien. Y a esto le puede llamar f de xy igual a w o igual a z. Lo mismo llamar w o z. Bien. Entonces, ¿qué pasa? A simple vista acá, w depende de x y y. Bien. Pero como x y y dependen de un parámetro t, en realidad lo que esto está diciendo es que w depende de t. Mejor dicho. En realidad, en el fondo, w es una función de t, ¿no? Y no de x y y. Bien. Listo, porque a su vez si x y y dependen de t, tenemos entonces esta conclusión. Bien. Entonces la pregunta es, como w depende de t, entonces yo podría preguntarme cuál es la derivada de w con respecto a t. Bien. Mire que aquí dice la d derechita. ¿Por qué? Porque w depende solo de t, no depende de dos variables.
Entonces una derivada total, digamos, de la que ustedes saben hacer. Aquí tiene sentido escribir esta notación W'. ¿Sí? Entonces este X y este Y que aparecen ahí son simplemente como, digamos, proceso intermedio. ¿Qué puede decir de eso? En el fondo no son necesarios, ¿ya? Porque en realidad W, ¿qué función es? Como X igual a seno de t, entonces me haría seno de t al cuadrado. En realidad la función que tengo es seno de t elevado a la 2 por e a la t menos y al cuadrado, pero y es una exponencial. Entonces, esa exponencial al cuadrado me da e a la 2t. Entonces, miren que al final, ¿qué papel juegan x y y? Casi ninguno. ¿Listo? Porque simplemente para ayudar a determinar cuánto es la función en términos de t. Es decir, para hacer esta sustitución aquí. Bien. Entonces no tiene sentido preguntarse por esta derivada. Pero esa derivada, como nosotros ya sabemos derivar parcialmente, y en el fondo podemos calcularla por medio de las derivadas parciales de la función con respecto a x y y. Bien. Entonces en ese sentido es que va este teorema. Tenemos una función de dos variables y esas dos variables a su vez dependen de un tercer parámetro t. Ahora, ustedes dirán, ¿y eso gráficamente cómo se comporta, no? Pues veamos lo siguiente. Antes de establecer el resultado. Como la gráfica de la función w igual a f de x, y es una superficie. ¿Sí? Entonces, grafiquemos esa superficie. Ah, no quiere salir el dibujo hoy. Listo, tenemos esta superficie ahí. Bien. Entonces, cuando yo considero que x es igual a seno de t y y es igual a e a la t, y yo muevo este parámetro t en empiezo a dar valores a t, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué me define? Eso me define ese x y ese y, esto aquí. Si yo grafico el punto XY, eso me define aquí en el plano XY una curva. ¿Sí? Me define acá una curva. Pero está en el piso, ¿no? ¿Qué curva es esta? La curva seno de t. Y a la t. A medida que voy moviendo el parámetro t. Vamos que lo coloco en t varía entre dos constantes a y b. En un intervalo. Bien. Todo eso me define en realidad es una curva en el piso. Entonces, cuando yo evalúo mi función en esta curva, cuando yo digo que x igual a seno de t y y igual a e a la t, lo que estoy obteniendo es a su vez una curva en la superficie, por acá. Es decir, cada puntico de esta curva acá se proyecta hacia arriba y me queda una curva acá. Entonces ese WT que nosotros teníamos, en realidad me está dando la altura en cada instante t de esta curva amarillita que está acá. Eso es lo que está proyectando. Mejor dicho, estoy evaluando la función de dos variables en una parametrización. ¿Ya? Bien. Entonces, a la final, bueno, aquí está aclarado el ejemplo, ¿no? Tengo la función de dos variables, x depende de una función g que a su vez depende de t, y y también, una función h que depende de t. Son funciones de la variable t. Entonces, la función w es una función diferencial y así se calcula su derivada. En principio, este teorema como que no aporta mucho. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que la derivada de w con respecto a t es igual, bueno, es igual a la derivada parcial de f, que w es igual a f de x y, ¿no?
con respecto a x por la derivada de x con respecto a t. Se llama regla de la cadena. Bien. Más la derivada parcial de f con respecto a y por la derivada de y con respecto a t. Esto es lo que llama regla de la cadena. A ver, ¿y por qué yo dije que no era tan útil en principio, así como? Porque si ustedes recuerdan el ejemplo que estamos haciendo, yo dije, bueno, recuerden, w es igual a x cuadrado menos y al cuadrado. Bien, esa es la función f de dos variables. Pero nosotros hicimos la sustitución. ¿Qué sustitución? Dijimos, como x igual a seno de t y y es igual a la t, sustituimos ahí. Creo que lo voy a tener que volverlo a escribir. Seno al cuadrado de t, porque eso vale x, sustituyendo ahí por y. Y es e a la t. Menos y al cuadrado, que es e a la t al cuadrado. Entonces me da e a la 2t. Entonces, miren, nos están diciendo cómo calcular esta derivada de w, que depende de t, usando derivadas parciales, ¿no? Aplicando toda esta regla, pero yo puedo derivarla sin saberme esa regla, haciendo simplemente la sustitución. Entonces yo puedo calcular esta derivada, la derivada de w con respecto a t. Es una derivada normal de una función de una variable. ¿Cuánto me haría esta derivada? Pues aquí tengo un producto. La derivada de este seno de t a la 2 me da, por regla de la cadena en una variable, me da 2 veces seno de t por la derivada interna, que es coseno, ¿sí? Por e a la t. ¿Qué regla estoy aplicando aquí? La regla del producto para derivar. Estoy derivando este producto. Las que ya sabemos, ¿sí? ¿Cuánto es la derivada de seno al cuadrado de t? Me da, por regla de la cadena, allá en cálculo diferencial. Es 2 seno de t coseno de t por el segundo sin derivar. Más seno al cuadrado de t sin derivar por la derivada de segundo, que es e a la t. La derivada de e a la t es e a la t. Y le resto a eso la derivada exponencial de 2t. La derivada exponencial de 2t es e a la 2t por la derivada interna, es por 2. Entonces derivé esa función que depende de una sola variable. Bien, hice la sustitución respectiva. Y esto es lo que nos quiere enseñar la regla de la cadena a hacer, pero usando las derivadas parciales, llegar a este resultado. Entonces, ¿cómo? Pues hagámoslo de esa segunda forma que nos dice la regla de la cadena. Entonces nos dice, no hagamos la sustitución, podemos no hacerla. Y nos dice que esa derivada de w con respecto a t, esta es la otra forma, según el nuevo teorema. La derivada de w con respecto a t es igual a la derivada parcial de f con respecto a x. ¿Quién es f? Pues esta función que me define a w. Si yo derivo eso con respecto a x, ¿cuánto me da? Me da, ya aparece un x cuadrado, me da un 2x por y. 2x por y. Bien, simplemente eso. Por, aquí dice, que multiplique eso por la derivada de x con respecto a t. ¿Quién es x? Recordemos. X es seno de t. Si derivo x con respecto a t, la derivada de seno es coseno. Entonces multiplique esto por coseno de t. Bien. Más, me dice el teorema de la regla de la cadena, derive f con respecto a y. Entonces tengo que derivar esto aquí con respecto a y. ¿Cuánto me da eso? Si derivo con respecto a y, este pedazo aquí, de aquí, la derivada de eso es 1. 1 por x cuadrado me da x cuadrado. Menos la derivada de y a la 2 es 2y.
cerramos aquí entre paréntesis. Y dice la regla de la cadena que multiplique eso por la derivada de y con respecto a t. ¿Quién es y? Recordemos, y es e a la t. Se puede multiplicar esto por e a la t. Listo, ya derivamos. Ahora, para ver que esto que obtuvimos aquí en rojo es lo mismo que esto que hicimos simplemente sustituyendo y luego derivando, pues donde está x coloco seno de t y donde está y e a la t. Entonces, si hago eso, miren que esta primera parte que está aquí, si y es seno de t, perdón, x es seno de t y y es e a la t, me da esta primera parte. ¿Sí? Y acá, si sustituyo, y me da seno al cuadrado, que es este seno cuadrado que está aquí. Y este de acá está multiplicado por la t, pero si yo distribuyo aquí, el exponencial me da lo mismo, me da seno cuadrado por a la t. Menos, dos veces, miren 2 aquí, 2y, pues 2 e a la t por e a la t, pues me da menos 2 veces e a la 2t. Bien. Entonces sustituyo x y y cuando hago estas derivadas parciales, de acuerdo a la parametrización que tengamos, efectivamente obtengo los mismos resultados. ¿Bien? Entonces tenemos dos caminos. Uno es hacerlo aplicando regla de la cadena y la otra es sustituyendo lo que me haya dado la parametrización, que me digan que es y, lo que me digan que es x derivado normal. ¿Bien? Entonces, en ese sentido, la regla de la cadena no contribuye mucho ahí. Bien, aquí hacen el mismo ejemplo 1. ¿Bien? Y además de eso dicen que evaluemos esa derivada en cero. Pero fundamentalmente eso es lo que trata la regla de la cadena. Cuando tenemos una función de 2 o 3 variables y a su vez esas variables dependen de otras funciones o de otra función, de otro parámetro. Bien. Entonces, esta regla de la cadena se puede generalizar. ¿Bien? ¿Cómo se puede generalizar? Entonces, supongamos que tenemos una función f que depende de x, y y z, depende de 3 variables. ¿Sí? Pero a su vez, x depende de una función, llamémosla f de t. Usemos la notación que está en el libro. O dejémoslo así, ¿no? F a su vez de x depende de una función f de t. Y depende de una función h de t. Y z a su vez depende de una función g de t. Entonces, en el fondo, llamémosle a esto w. W a primera vista depende de x, y, z, pero a su vez x, y, z dependen de t. Entonces, en el fondo, w solo depende de t. Es decir, en el fondo, w es una función de una sola variable. ¿Cuál variable t? Entonces, podemos preguntarnos quién es w'. ¿Sí? Y lo puedo escribir así, la derivada de w con respecto a t. Y nuevamente, tenemos dos alternativas para hallar esa derivada. Una, simplemente hacer sustitución. ¿Cómo así? Donde está x coloco f de t, donde está y, h de t, y donde está z, g de t, y ya. Ver que w es una función que solo depende de t y derivarla tal cual. La otra, según la regla de la cadena, es hacer lo siguiente. Calcular la derivada parcial de f. Bueno, aquí tengo dos f. Hay que distinguirlas, ¿no? Entonces no llamemos a esta función f, sino s, s de t. Entonces sería, según la regla de la cadena, la derivada parcial de f con respecto a x, ¿sí? Aquí aparece x que depende de t, mire, por medio de esa función, pero por la derivada de x con respecto a t. Simplemente hacer este procedimiento, más la derivada de f con respecto a y por la derivada de y
Miren que aquí coloco derivada parcial, porque estoy diciendo que esta función f depende de varias variables. Por eso es así la d como torcida. Y aquí es la d normal, porque y depende solo de t. Es notación, un acuerdo también. Pues la derivada de y con respecto a t más la derivada de f parcial con respecto a z. Y como z depende de una variable, entonces por la derivada de z con respecto a t. Y esto es lo que llamamos regla de la cadena. En este caso, la escribí por una función de 3 variables. Regla de la cadena para 3 variables. Listo. ¿Hay preguntas hasta ahí? Y de hecho, la regla de la cadena se puede generalizar para n variables. ¿Ya? Es lo que aparece aquí. Aquí dice, suponga que W una función que depende de x1, x2, x3, hasta xn. Bien. Y cada una de estas variables x1, x2 es una variable, es una función que depende de t, que son derivables, pues. Entonces la derivada de W con respecto a t, que en el fondo W solo depende de t, es igual a la derivada parcial de W con respecto a x1, es decir, la derivada parcial de esta función con respecto a la primera variable, por x, por la derivada de x1 con respecto a t, más la derivada parcial de esta función f, que aquí escribe la derivada parcial de W con respecto a x2, por la derivada de x2 con respecto a t, y así hasta el caso n. ¿Ya? Entonces esa regla se generaliza. Bien. Entonces es sencilla. Enseguida vamos a estudiar este ejemplo. Bien. ¿De qué trata? A ver, este ejemplo puede ser interesante. Dice aplicación de la regla de la cadena a velocidades o ritmos de cambio relacionados. Podemos revisarlo en la siguiente sección, ya que aquí nos quedan menos de 2 minutos. Entonces, ¿de qué trata esto? Dicen, dos objetos recorren trayectorias elípticas dadas por esta ecuación. Esto aquí dice x1 igual a 4 coseno de t, y1 es igual a 2 seno de t. Este es el primer objeto que recorre una trayectoria elíptica. Entonces, a medida que t va variando, esto describe un movimiento, que es esta elipse que ustedes ven acá. Sí, estamos describiendo ese comportamiento de esta primera partícula acá. Y aquí tenemos las ecuaciones paramétricas de la segunda partícula, que escribe esta elipse, está un poco inclinada en el eje Y, achatada, alargada, y tenemos las dos partículas moviéndose a medida de que t varía, ¿no? Seguramente entre 0 y 2 pi. ¿Sí? Entonces la pregunta es, ¿a qué velocidad o ritmo cambia la distancia entre los dos objetos cuando t es igual a pi? Entonces me preguntan a qué ritmo se separan estos dos objetos. Porque este sigue por aquí bajando y este sigue hacia acá. Entonces hay momentos en que se acercan y coinciden, de hecho se interceptan y después se separan de nuevo. Entonces existe un comportamiento como de oscilación. Por ejemplo, ellos tienen que venir eventualmente, bueno, no sé si se chocan, pero sí hay momentos en que pasan más cerca, muy cerca.